Vámonos a Chile, Félix, donde la sorpresa pues no pudo Uh, ser uy, 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 mayor, ¿no? tremendo. No porque ganara, porque se esperaba la victoria de la derecha, pero no la dimensión de victoria. Eso de alguna manera lo No, es que que los borraron. lo Son borraron. 50 consejeros constitucionales. Claro, pues, y tienen todo el derecho al veto y no, quedaron con el poder absoluto. Y era una constituyente que había nacido como idea de izquierda, que no fue refrendada por la gente, se quiso revivir el proceso y estos son los resultados electorales. Sí, y recuerde usted que había un grupo de sectores políticos que decían que lo mejor era mantener la constitución de Pinochet, ¿no? Que es de 1980, ¿no? Sí, 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 Y sí. por eso se produce una elección presidencial, un grito en la calle y un cambio político, y a la hora de ir a votar, gana la derecha. ¿De qué manera? Nos atiende Antonio Barchiesi. Él es consejero constitucional electo y fundador del Partido Republicano. Don Antonio, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por este contacto. Muy buenos días. Es usted muy amable. ¿Cuál es la explicación para semejante derrota del presidente? Bueno, yo creo que hay muchos elementos en juego, pero hay uno que para mí es fundamental. Yo creo que este gobierno funciona en una página distinta de la realidad ciudadana. Tenemos un gobierno con una agenda ideológica de extrema izquierda, mientras el país vive el flagelo de la inmigración ilegal, del narcotráfico, de la delincuencia, del crimen organizado, junto con un escenario económico muy desfavorable para todos los chilenos, pero especialmente. Consejero. Ahí le entró una llamada seguramente porque En, en, sí, en, en ese. ¿Aló? perdimos la comunicación por un momento, consejero, nos decía. No. No, vamos a intentar restablecer la comunicación con el que es consejero porque WhatsApp no sí, está inventado. sí, no está inventado. ¿Aló? Sí, adelante, consejero. Ahí sí, entró una llamada. En ese escenario tenemos un gobierno que funciona en una página distinta de la realidad ciudadana. Tenemos un país sufriendo el flagelo del narcotráfico, de la inmigración ilegal, de la delincuencia, del desmejoramiento de las condiciones económicas, mientras el gobierno tiene como prioridades su agenda ideológica de izquierda, muy en la línea de lo que muy probablemente está ocurriendo con el gobierno de Petro en Colombia. Pero, señor Barquesi, el gobierno sí está en línea con lo que quiere la ciudadanía. La gran mayoría de los chilenos quiere una nueva constitución. En cambio, el Partido Republicano no. Mi pregunta es, irónicamente ahora ustedes tienen el timón para elaborar la nueva Carta Magna. ¿Qué tanto cambio va a haber teniendo en cuenta que ustedes no quieren mantener la constitución de Augusto Pinochet? Mira, lo que pasa es que tu afirmación hay que interpretarla de una manera distinta. Cuando uno dice la gran mayoría del país quiere una nueva constitución, bueno, claro, efectivamente, pero si uno le pregunta al país, elija una o elija tres urgencias para nuestro país, nadie se queda con la nueva constitución. Todos preferirían terminar con la delincuencia, con la inmigración ilegal, con la inflación, con el aumento sostenido en los precios de los productos de consumo básico. Entonces, claro, el pueblo chileno quiere una nueva constitución. Sí. ¿Es su prioridad? No. Y eso es lo que nosotros venimos diciendo hace tanto tiempo. Los problemas urgentes de nuestro país no se resuelven con un proceso constitucional. Y lo que nosotros hicimos durante todo este tiempo fue pedir al gobierno que se enfocara en las urgencias que tiene el país. Bueno, no nos escucharon, forzaron este proceso constitucional, que hay que decirlo, lo hicieron dándole la espalda a un plebiscito que tuvimos en septiembre del año pasado, donde 8 millones de chilenos, más del 60% del país, votó rechazo al proyecto constitucional refundacional de la extrema izquierda. Entonces, días después, el mundo político le dio la espalda a esos 8 millones de chilenos para repetir el proceso. Y en este nuevo proceso, el Partido Republicano ha obtenido un triunfo que indudablemente está muy por sobre incluso los mejores pronósticos que en algún momento podríamos haber hecho. Y asumimos este resultado sin soberbia, sin
sin ese ánimo de anulación del que piensa distinto que ocupó la izquierda más extrema del proceso anterior. Entendemos que en este proceso tenemos que escuchar a todos, tenemos que escuchar no solamente a las fuerzas políticas que serán minoría, sino también a aquellas fuerzas políticas que quedaron sin representación en el Consejo Constitucional. Sí. Y por sobre todas las cosas, tenemos que escuchar a la sociedad civil, tenemos que escuchar más que al mundo político, a las personas, sus dolores, sus esperanzas, sus expectativas. Sí. Podemos avanzar en muchas cosas en este proceso constitucional, pero consejero, para hacerlo tenemos que sintonizar en primer lugar con las necesidades y las urgencias más profundas de nuestro país. Consejero, ¿y esto qué implica este resultado en términos de gobernabilidad para el presidente Boric? Porque estamos pues en una etapa todavía muy temprana de su gobierno y lo que es un hecho es que él ya no tiene el respaldo popular. ¿Qué viene en términos de gobernabilidad para él? No, lamentablemente es imposible así la entrevista. Hacemos una pausa y regresamos en la W.